Fernando, mira, justo habías mencionado un tema que está vinculado pues con estos depósitos de dinamita que estaban en West Virginia, Ujú. donde bueno, se guardaban armas, se probaban una serie de artículos bélicos. Entonces, me hace recordar, yo hace muy poco estuve con Jonathan Reed, bueno, esta persona que tuvo un contacto no, muy particular en Massachusetts, ¿no? El 1 de septiembre del 69, y él nos contó una cosa que lo quisiera de repente comparar pues con la historia de West Virginia, que en este lugar, justo en Sheffield, era una localidad en Massachusetts, también se había avistado eventos de este tipo, ¿no? Avistamientos ovni, donde, bueno, varios testigos tuvieron interacciones, pues, con humanoides, ¿no? Fueron secuestrados y, bueno, una serie de cosas, pero me decía que justo esta localidad también era utilizada para probar armas y, ¿no? Y justo que había una mina donde se extraía el magnesio para las armas atómicas. Entonces, mira qué interesante, ¿no? Un evento que involucró a casi toda la población de Sheffield, donde, bueno, avistaron una serie de eventos, pues, de alta extrañeza, y que, bueno, podríamos compararlo con esto, ¿no? Lo que sucedió en West Virginia, ¿no? Y hay un detalle ahí muy interesante que él me mencionó, que estas experiencias iban de generación en generación, eran generacionales, ¿no? Que iban desde la abuela hasta la madre y hasta, ¿no? A ellos, Tommy, su hermano, y bueno, ahora hasta el hijo, ¿no? Donde incluso el hijo ha adquirido capacidades extrasensoriales, ¿no? Una cosa de locos, pero es un Mira, tema que muy interesante. mira, yo voy a... te felicito por la iniciativa de hablar con Jonathan Reed, la verdad es que es excelente, Richard. Yo en lo particular no Es soy el... Tom Reed, no es Ah, Jonathan Reed, ¿ah? Es Tom ah, Reed. ah, Sí, ah, ah. para Sí, esto, no, Tom Jonathan Reed, Reed, no. Jonathan Reed, No, Jonathan Jonathan Reed porque es el trucho, el el trucho, ¿no? brazalete, yo Reed, Sí, pensaba, digo, no. ¿cómo le digo a No, Richard que no, Jonathan no, Reed... no. Es otro. No, no, ahora sí. No, Me No, es estaba otro, haciendo es otro. cruce, ¿viste? Digo, Jonathan, ¿qué No, vas a hacer? Por no, no, favor, no. tráeme el No, no. brazalete de plástico, dale. No, es otro, es otro. No, 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 yo porque dije, además qué conozco. extraño, cambió el No, mira, personaje. Jonathan Reed es, bueno, el amigo de Maussan, ¿no? No, Claro, yo no puedo Sí, deschavar sí, a colegas, sí, amigos sí. No, que no, estaban en el momento en el que Jonathan Reed se presentó en la televisión nacional mexicana junto con sí, sí. Jaime Maussan, pero la verdad es que fue... Hay cada historias de esa presentación que te pintan a Jonathan Reed tal cual el fraude que es, ¿no? Claro, exacto. Sí, sí, sí. Lo único que te voy No, a contar es que el brazalete supuestamente custodiado por 4 guardaespaldas de un extraterrestre que te podía teletransportar a cualquier lugar, se fue poco menos que tirado en el baúl de mi amigo hasta el departamento de mi amigo y 2 días más tarde, cuando Reed se acordó que tenía que volver a Estados Unidos, empezó a telefonear a producciones a ver si alguien sabía dónde estaba el brazalete. no te puedo creer. Qué buena. Oh, No, Por tirarte un dato, ¿no? no, Son sí, anécdotas. exacto. No, este es Tom Reed. Este personaje es uno de los ejes principales de uno de los capítulos de la nueva serie de Netflix, Misterios sin resolver. Con él estuvimos, sí. Es el caso Ah, de Berkshire, el caso que sucedió en 1969. el de mí. Ah, lo vi. Ah, Sí. ya Y sé de qué estás hablando. lo vamos a tener nuevamente el 25 de septiembre. Va a Excelente. contar, sí, va a volver. Y bueno, te invito de una vez también y de paso a ver si lo llevas también a tu canal y hacemos todas Te iba a preguntar si me puedes hacer el contacto y no, lo de traemos hecho al que canal, lo sí. traemos. Él está presto a contar toda su historia. De verdad que su historia es fascinante, es la historia más
documentada en relación al contacto, ¿no?, con entidades no humanas en los Estados Unidos, ¿no? Incluso este caso fue elevado a Naciones Unidas, ¿no? Es Wow, una cosa, interesante. sí, buenísimo, buenísimo. Bueno, vamos a hacer intercambio acá porque dentro de poco lo voy a tener a Calvin Parker del caso Pascagula, también por acá. Excelente. A Así él lo quiero ver que lo quiero, bueno, sería te excelente paso el porque quiero contacto ir ya a que estamos. visitarlo, quiero visitarlo, sí, Bueno, quiero sería visitarlo por genial. allá. Sí. Sería genial, sí, porque estamos ya ahí coordinando las últimas tratativas para sacarlo en el programa, Calvin. Pero bueno, respondiendo a lo que me decías respecto a esta relación del tema de la experimentación, vos sabés que me parece muy interesante. Primero que nada, hay algo que quiero destacar, que el otro día lo decía Néstor Barranda en el programa y que a mí también me sorprendió, que es esta cuestión de la relación familiar de los testigos de supuestas abducciones extraterrestres. Y digo supuestas porque para mí no son extraterrestres, pero bueno, es mi visión personal después de muchos años de ver este tipo de cosas. Lo que él explicaba justamente, y acá voy a responder una pregunta, acá voy a responder una pregunta que hay también en el chat, si te parece bien, Claro, excelente, excelente, dale, si no te dale. parece mal. Fíjate que por aquí Juan Carlos Cristóbal Hernández estaba preguntando si cree que la clave está en la DMT solo o cree si es necesario agregar el rito al consumo. Yo creo que el consumo de DMT por sí solo no es la clave. Bueno, estamos de acuerdo. El consumo de... A ver, vamos a tener que hacer como una pequeña puesta... claro, un cursito chiquitito. La dimetiltriptamina, la DMT, es una molécula que es endógena del sistema nervioso humano, ¿sí? Yo obviamente no lo voy a explicar tan bien como un psiquiatra, como es Néstor Berlanda, que lo pueden encontrar en La Señal, 2 programas para atrás, van y lo buscan y van a encontrar la explicación completa, pero se los hago resumido en base a lo que yo también he leído. La dimetiltriptamina es, como les digo, es una molécula, es algo endógeno, algo que produce nuestro cerebro, que está presente en las plantas y que las plantas lo producen muchísimo más que nosotros, y que en base a estudios científicos, estudios de neurociencias, se ha llegado a comprobar que la dimetiltriptamina está directamente relacionada con un montón de procesos en nuestro cerebro en el orden natural. O sea, la dimetiltriptamina está relacionada a muchísimas cosas dentro de nuestros cerebros y de los cerebros de prácticamente todos los animales. De hecho, cuando se ha medido en laboratorio, cuando un ratón muere, se dispara la dimetiltriptamina de una manera apabullante, lo que podría tener varios significados. Si el tema de la dimetiltriptamina tiene que ver con el contacto de otras realidades, de realidades paralelas, es muy probable. Insisto, hay estudios científicos respecto a esto. Ahora, si tiene que ver algo el rito del consumo o no, no. Porque, como digo, es algo que nosotros tenemos dentro de nuestro sistema nervioso. Nosotros lo producimos, es endógeno del ser humano. Por lo que no es necesario meterse dimetiltriptamina para poder alcanzar un estado de producción de dimetiltriptamina que nos permita, y en este punto vamos a llegar a si es la clave para poder ver universos paralelos e interactuar con ellos, y nosotros podemos generarla, insisto, no habría por qué consumir dimetiltriptamina, sino más bien, en todo caso, tratar de provocar estos estados. ¿Estos estados cómo se pueden provocar? Bueno, hay personas que llegan a estados donde se dispara la dimetiltriptamina, la DMT, a través de la meditación, ¿sí? Tenemos allí el ejemplo de los monjes tibetanos y tantos otros seres humanos que meditan alrededor del planeta y de pronto llegan a estados alterados de conciencia en los cuales interactúan con entidades, y nunca mejor dicho, entidades.
Ahora, también se da el caso de que algunas personas de manera natural producen más dimetiltriptamina que otras. Por ejemplo, la DMT está directamente relacionada con la ansiedad. A mayor concentración de DMT en tu sistema nervioso, menos propenso a ser ansioso sos. En mi caso particular, que soy extremadamente ansioso, me parece que tengo una falta de metiltriptamina que ya está rayando el paroxismo. Pero a lo que voy es a lo siguiente. Si nosotros tenemos que una persona X, vamos a suponer Rodrigo, ¿no? Dice que fue abducido, ¿no? Porque tuvo una experiencia en la cual él tuvo una interacción con entidades. Y de pronto investigamos la familia de Rodrigo y resulta que la abuela de Rodrigo nos cuenta la misma historia. Y resulta que encontramos un escrito del tatarabuelo de Rodrigo que decía: a mí me llevaron los duendes y de pronto me empezaron a explicar cosas que no entendía. Bien puede ser que justamente por una cuestión de linaje, por una cuestión familiar, genéticamente se transmite esta predisposición a una mayor producción de DMT en un grupo de personas. ¿Me explico? Entonces, esta cuestión de la recurrencia familiar en las abducciones extraterrestres, que en la versión más occidental sería algo así, como un experimento medido, consensuado para tratar de, a través de generaciones, lograr un resultado que podría tener que ver con genética, visto desde el punto de vista de la ciencia, de la psiquiatría o de las neurociencias, podría estar más relacionado con la producción de DMT o una alta producción de DMT dentro de un grupo de personas que naturalmente lo hacen porque tienen probablemente ciertas reacciones químicas que otras personas no tienen. Entonces, esto explicaría la cuestión de la relación familiar dentro de las abducciones de una manera muy, muy, muy interesante. Pero también hay otra cuestión con la DMT, que es que el disparador de la DMT bien puede ser el estrés cotidiano o puede ser un estrés inducido por algo que uno no termina de identificar, ¿no? Podemos hablar de microondas de torres de celulares, podemos hablar de, ¿por qué no?, proyectos que para eso Estados Unidos tiene, y para tirar al techo, proyectos secretos donde han incluido, ojo, donde han incluido poblaciones enteras, como los testeos que se hacían con LSD disuelto en agua, ¿no? Ácido lisérgico disuelto en agua. Entonces, si eran capaces de hacer estas cosas, ¿por qué no pensar que quizás algún tipo de experimento estarían haciendo, tanto en Point Pleasant como en este caso del señor Reed en su población, Sheffield, que podría haber motivado que los testigos tengan en determinados momentos y, por qué no, durante un periodo de tiempo muy específico, una producción muy alta de DMT que les haya abierto la percepción, y con esto no estoy diciendo que sea imaginación ni delirio. La imaginación es imaginación porque nosotros evocamos imágenes, y el delirio es algo patológico. Acá estamos hablando de percepción. Acá estamos hablando de percepción de realidades paralelas, ¿sí? Entonces, si la DMT es la llave para la apertura de la percepción de realidades paralelas que están dentro del superespectro, que en un contexto normal no podemos acceder a ellas, puede haber agentes externos, como un experimento militar, como una situación de estrés social muy importante, como una predisposición, si querés llamarla genética, a la producción extrema de esto que, como digo, es endógeno, pero que consumido, y atentos con esto, que si lo consumimos de manera controlada, le agregamos un poco de DMT a nuestros cerebros, personas como Terence McKenna bromeaban con que, porque él siempre estuvo un poco cerca de la ufología y de hecho coincidía mucho con Jacques Vallée, y recuerdo siempre una conferencia de McKenna, Rodri, que es muy interesante porque él decía que hay algo que tiene
la experimentación con DMT, que no tiene la ufología, que es la posibilidad, frente a la comunidad científica internacional, de repetir el experimento y obtener el mismo resultado, ¿no? O sea, uno no puede invocar a un ovni, un extraterrestre, para que aparezca en tal lugar y va a aparecer siempre en el mismo lugar y va a hablar con alguien. No. Pero sí se puede consumir dimetiltriptamina y dependiendo la dosis, él decía, yo puedo hablar con un elfo, un gnomo, un extraterrestre, o puedo hablar con una presencia que lo rodea y lo impregna todo. Y lo más interesante de todo es que estas entidades, que en algún momento, o sea, de alguna manera les damos forma a nosotros con nuestro propio bagaje, estas entidades responden y actúan de tal manera que es imposible que sean parte de nuestro subconsciente. Eso es lo mejor de todo, porque en muchas de las ocasiones actúan como entidades totalmente distintas e incluso mostrando y dando cosas que son muy diferentes a lo que nosotros conocemos en nuestra realidad. Tan diferentes que los testigos, que los experimentadores de DMT o las personas que sufren estos eventos de manera natural, tienen serios problemas para poner en palabras lo que experimentan, tal como los testigos de las abducciones, tal como los testigos de alta extrañeza. ¿Por qué? Porque es una realidad tan distinta que no tenemos palabras para describirla. Y ojo, que nos creemos que tenemos la capacidad de describir todo y no es así. Nuestro idioma está desarrollado para describir la realidad que experimentamos. Nuestros idiomas están desarrollados para describir estas realidades que experimentamos. Pero donde nos saquen un poco de las leyes de la física y de la coherencia a las que estamos acostumbrados, nuestra capacidad para ponerlo en palabras va a ser directamente proporcional, la dificultad a lo extraño que estemos enfrentando. Y es por eso que la gran mayoría de los testigos, de los experimentadores, mejor dicho, de DMT, te cuentan cosas un poco por arriba, como por ejemplo que se encontraron con máquinas biológicas que les pegaban en el pecho y les hablaban y les decían que estaban muy contentos de volverlos a ver, pero no pueden entrar en más detalles porque es tan diferente que no hay manera de ponerlo en palabras y que un interlocutor te lo entienda. Por eso te dicen que lo tenés que experimentar vos. Y ojo, estoy hablando de experimentos que llevan décadas, estoy hablando de trabajos, de papers científicos, de verdaderos genios en neurociencias que están logrando estos avances alrededor del planeta. Entonces, es muy, muy, muy interesante verlo desde este punto de vista. No creo que haya un ritual de consumo con la DMT, por además la DMT en estado puro únicamente por laboratorio. En todo caso, podemos hablar de un ritual de consumo alrededor de la ayahuasca, que contiene DMT, pero que en realidad dentro de los pueblos originarios es una cultura y no un ritual, es una cultura medicinal la que rodea la ayahuasca, no como la comprendemos en nuestra sociedad consumista occidental de que la ayahuasca la queremos para pegarnos un viaje. No, la ayahuasca es algo medicinal para nuestros pueblos originarios y como tal hay que respetarla. Entonces, en ese sentido, espero haber respondido a las preguntas lo mejor posible. De todos modos, recomiendo, y no porque vayan a mi canal ni que suscriban, si quieren hasta pueden darle un pulgar para abajo, no importa. Lo que importa es que llegue la información y que vean a un científico como el doctor Néstor Berlanda, hablando de trabajos científicos sobre este tema y hablando de la posibilidad de que la DMT nos lleve literalmente a hacer contacto con universos paralelos y con entidades que están allí, pero que pertenecen al superespectro, que de otra manera no podríamos interactuar con ellas y que, ¿por qué no?, podrían encerrar a nuestros queridos Mothman. Exacto, ¿no? Ese mecanismo para llegar a la meta realidad, ¿no? Una realidad ya Meta realidad, avanzada. muy Sí, sí, bien, sí. tal cual, ese término es genial. No sé qué pensás, Rodri, de todo esto. Concuerdo plenamente. Yo encuentro que hay una tecnología en la naturaleza y en la química que tenemos que empezar a integrarla. Está la cosa ahí, la misma naturaleza, está todo. Y tenemos que, yo creo, escuchar un poco a los antiguos también, ¿eh?
que una de las cosas que nos ha pasado a muchos ufólogos, no sé si a muchos, pero a algunos que hemos vuelto los ojos un poco a nuestros países, a nuestras tradiciones, a ciertas prácticas ancestrales, donde da la idea que tenían la puerta para entender estos mundos de manera mucho más integrada y con menos conflicto que nosotros, y que había una relación de compensación de balance entre esta vida y los mundos invisibles, aparentemente. Entonces, eso lo perdimos con todo Occidente y un montón de elementos que ya hemos de imaginarnos. Pero estamos retomando esa vía y yo creo que es muy promisorio, como bien dice acá Fernando, yo creo que es muy promisorio lo que viene al respecto. Yo creo que la naturaleza y el espíritu de esta naturaleza, de este universo, nos está llevando necesariamente a retomar estos caminos y volver a entender quizás estos fenómenos como parte de este engranaje invisible del cual tiene una función en la existencia. Yo he tenido experiencia con plantas y han sido realmente impresionantes, me han cambiado toda mi percepción de la realidad de una manera, han contribuido a mi vida de una manera maravillosa, y qué lindo sería que todos estos conocimientos puedan estar, que la gente tuviera acceso de manera sana a todo esto y poder ir haciendo estos avances en alguna manera para poder entendernos. Y yo creo que el misterio quizás nos invita a tener que reflexionar en estos puntos. Y siempre pienso en estos llaneros solitarios, ¿no? Como Terence McKenna, toda esta gente que en un minuto fueron como muy marginados, lo miraron como los simples psiconautas o tipos excéntricos, y que en el tiempo cada vez tienen como más validez los preceptos de ellos, ¿no? Y qué importante es tener acá en Latinoamérica a gente como Néstor Fernández y todo su equipo, que desde la ciencia han integrado todos estos eventos, y que la verdad es que nos pueden dar luz en torno a lo que estamos investigando. Entonces, cada vez que yo concuerdo con Fernando, estoy convencido. Ahora estaba revisando un caso que fue uno de los primeros, en el capítulo cuando hicimos la serie OVNI, hicimos la primera temporada, un capítulo destinado a las abducciones. Volví a revisar ese capítulo de nuevo, que ahí sale el caso de una chica viva en Figueroa, secuestrada en la localidad de Rancagua, está aproximadamente a casi una hora de Santiago del Sur, y que describe algo que en su minuto, la experiencia fue el 83, el 86, nosotros la conocimos por ahí por el 95, investigamos el caso, pero a mí no me cansaba la descripción de una abducción donde veía una luz, la secuestraban, pero no aparecía dentro de una nave. Ella describía un pasillo con columnas gigantescas, y yo todavía estaba medio etista, ¿no? Y decía, ¿cómo podré interpretar esto? O fue una mala percepción de ella, o me adapto a su discurso y trato de entenderlo. Y claro, ella estaba en otro ambiente, no era una nave, era otra realidad, ¿no? Que es lo que más se asemeja a la experiencia auténticamente de la abducción. Son trasvasijes de realidades, son traspasos a otras realidades, ¿no? No, ella no vio pantallas con botones, nada, era un pasillo con luces y unas columnas enormes. Y esas columnas, cosa curiosa, le produjeron una especie de pequeña fobia, no fobia, pero una cierta identificación cuando pasaba por lugares con arquitecturas donde había columnas grandes, y ella se quedaba pegada siempre mirando esas columnas. Era la reminiscencia de la experiencia vivida, obviamente. Pero ahí me di cuenta que, claro, a ella la llevaron a otra realidad, ¿no? No necesariamente una máquina, uno esperaba el botón, y que hoy día lo veo como algo súper primitivo. Siempre estamos esperando botones, chapa y tornillo, y algo mucho más insignificante en torno a esta otra posibilidad, ¿no? De que trasladarte a otra realidad la cantidad de energía que tendría
que ocupar y el conocimiento de la física tiene que ser realmente asombroso. ¿Sí? Tiene que ser algo bastante más evolucionado que estar pendiente de pensar en aparatos con combustible y cosas que son más cercanas a nosotros. Entonces creo que todas estas tecnologías pueden en un grupo de gente, de pioneros que han retomado un poco la posta, pueden entregarnos bastantes elementos para poder entender esto tan extraño. Exacto. Quizá, Sí, incluso, bueno, en publicaciones de Vallée y de Kiel, bueno, y para nombrar a Kiel en este momento, él habla de que estas interacciones podrían producir alteraciones en las ondas hertzianas del cerebro, ¿no? Y de alguna manera impulsarnos a otra realidad. Y eso es lo que, bueno, estamos viendo, ¿no? Y justo estamos conversando de eso. Vallée también lo dice, ¿no? Que él duda mucho de que muchos de los supuestos abducidos hayan estado dentro de una nave o hayan volado fuera de la Tierra, ¿no? Porque si bien es cierto, habrían pues vulnerado de repente sus capacidades biológicas, ¿no? Trasladarse a velocidades inauditas y cosas de estas, ¿no? Entonces vamos viendo cómo de repente al no tener respuesta, ¿no? Del oficialismo, de los sectores científicos que están bregando pues con estos incidentes ovni, vemos que el futuro o lo más cercano para nosotros sería pues conocer lo que está detrás de esto, ¿no? Del ámbito consciente, ¿no? Y ligado al fenómeno, ¿no? Es algo bueno, que hay que atacar y que debemos tener más presente, ¿no? sí. Absolutamente. Vos sabés que como intento de escritor de ciencia ficción que soy, siempre me pareció interesante, y hasta lo he consultado con algunos físicos conocidos, la posibilidad del viaje en el tiempo, ¿no? Y lo he debatido mucho porque, claro, el gran problema del viaje en el tiempo, que teóricamente es posible, es el traslado de la masa a través del tiempo, ¿no? O sea, de la materia a través del tiempo. El traslado de materia a través del tiempo requiere de ingentes cantidades de energía y al mismo tiempo de sobrepasar esas, como bien decías recién, capacidades biológicas que obviamente estarían siendo absolutamente trasvasadas por cualquier idea que se le parezca. Pero, ¿qué hay de enviar la conciencia al pasado o enviar la conciencia al futuro? O incluso enviar la conciencia a otro punto en el universo. Exacto. Si no estamos hablando, no necesitamos de materia en el medio, y la conciencia puede expandirse o focalizarse en un punto en particular y realizar el viaje, ¿cuál sería la necesidad del desplazamiento de todo el cuerpo cuando en realidad lo que somos esta experiencia psíquica? Entonces, charlando de esto con Néstor Barlanda, me contó que existe un grupo de neurocientíficos que está trabajando con un hombre que dice que él viaja a través del universo con la mente y que hasta tiene contacto con una suerte de entidad, con una entidad, y lo hace sin DMT de por medio ni nada, es simplemente meditación y a partir de ahí. Y me contaba algo muy loco y muy interesante, y era que le había preguntado en un momento a esta entidad que por qué no se aparecía en nuestra realidad, por qué no se mostraba como era en nuestra realidad. Le había dicho que le era imposible porque generaría un desastre, porque si él había calculado que si apareciese en nuestra realidad, sería tan grande que podría agarrar el sol con una mano. Entonces, estamos hablando de cosas que probablemente nos parezcan total fantasía, pero que están siendo investigadas por neurocientíficos en este momento, que están buscando confirmaciones a través de los supuestos viajes de este hombre y lo poco que se puede saber acerca del universo observable y conocido,
hay muchas cosas que son muy, muy, muy interesantes que están pasando. Ojo, ojo, no estoy diciendo que esto sea 100% real. Es algo que se está investigando, que va a llevar muchos años. Pero ponele que un 1% de todo esto sea 100% real. Este tipo de manera, esta manera de ver las cosas nos podría de pronto abrir, allanar el camino para realmente poder viajar en el tiempo como Sí, observadores a un futuro exacto. o a un pasado, o viajar en el espacio como observadores, como de hecho se propuso con el proyecto Stargate de la Sí, CIA, el viajar de un continente a otro para espiar a los rusos. Y que Ingo Swann terminó viendo cosas del sistema solar que después se terminaron confirmando décadas más tarde. Entonces, exacto. ojo con este tema. Hay mucho chanta dando vueltas. Sí, Hay mucha gente que te vende pato por gallareta, como decimos en Argentina, ¿no? Pero también hay científicos de verdad que sí, trabajan de verdad en todo esto y están encontrando, y hay papers publicados, verdaderos, que me los he descargado, que los tengo, los estoy leyendo, tratando de entenderlos. Más de una vez le pregunto a Juan, le pregunto a Néstor, qué significa tal cosa, qué significa tal, porque es interesantísimo. Cuando nuestros cerebros, como bien decías, comienzan a emitir y recibir en una determinada frecuencia de onda, la conexión que hacemos con nuestro entorno es totalmente diferente. Y es el tipo de conexión, es el tipo de ondas que se identifican en los viajes con DMT, o en los eventos chamánicos, o en los sí, eventos de curación con ayahuasca, o en, bueno, hay un hilo conductor muy débil, muy borroso en algún punto, pero que comienza a formarse, que tiene que ver, como decía Rodrigo recién, con esa sabiduría ancestral que, fíjense que particular, años 60. Venimos de décadas de reduccionismo científico, de pensar que todo es una máquina, que todo es prácticamente fútil en cuanto a la trascendencia. Y de pronto en los años sí, 60 tenemos el movimiento hippie, tenemos movimientos espirituales, espiritualistas en Japón, tenemos grandes movimientos espirituales de recuperación del legado de los ancestros en toda Europa, pero sobre todo en Europa del Norte. Y tenemos en Sudamérica, en Latinoamérica, chicos, tenemos que después de 500 años de estar guardados en las montañas, comienzan a bajar de los Andes etnias de pueblos originarios que fueron encargadas en su momento de guardar la información de lo que habían logrado nuestros pueblos originarios hasta el momento de la llegada de los colonos. Y allí se guardaron por 500 años hasta que, oh casualidad, en los años 60 comenzaron a bajar de la montaña y a contar lo que tenían que contar, porque también les había llegado el mensaje, ¿por qué no?, a través de este universo de MT, de que era el momento de comenzar a abrir. Todo en los años sí, 60 comienza y, a ver, ovnis, Mothman, los años 60 fueron realmente un momento de burbujeante recuperación del lado espiritual, que después se fue por la New Age, derrapó, todo lo que vos quieras, pero que sigue teniendo representantes hiperválidos. Y cuando hablo de espiritual, no hablo de una cuestión que tenga que ver con las deidades, con los dioses, con... No, cuando hablo de espiritual, estoy hablando de esa existencia efímera que también es tan humana como la material, ¿no? Es el recuperar no solamente esa existencia efímera, sino también el alimento para esa existencia efímera que tan necesario nos es en estos días aciagos y complejos que vivimos. Y atención, ojo, que nos es muy necesario, pero también es momento fértil para los sectarios, para aquellos que se aprovechan de las necesidades de la gente en estos tiempos. Así que a prestar mucha atención.
Hay personas que trabajan muy bien. Yo recomiendo muchísimo prestarle atención al trabajo de la Fundación Mesa Verde, a personas como Juan Acevedo Peinado, que va a estar la semana que viene en tu canal, Richard, bueno, a todo lo que estaba diciendo recién Rodrigo, pero a prestar mucha atención, porque también hay mucho vivo dando vueltas por allí, aprovechándose de la Así es. situación. Exactamente. Hay un Así. dato que quisiera agregar, que está relacionado con todo esto, es el trabajo de Jack Serfati, que es un físico que está teorizando en relación a todos estos mundos cuánticos y su entrelazamiento con materia inanimada, como bien le podríamos decir metamateriales, ¿no? Materiales con capacidades de contener inteligencia y conciencia artificial. Y bueno, y con esto también que quería de repente darles a conocer hace algún tiempo, Ajá. leí una nota de que era un paper de Jacques Vallée con el otro científico que le otorgó la calidad de ultramaterial no me acuerdo el nombre ahorita, a los metamateriales. ¿Cómo se Ah, se llama? me borró. Bueno, es el compañero de estudio de ballet y que bueno, estuvo en su momento, estuvo en tu Stars Academy y todo esto. Bueno, ya vendrá el nombre. Ellos también desarrollaron una posibilidad que por qué, ¿no? Dentro de todas las posibilidades que hay en este tema vinculados pues con los avistamientos y con las interacciones con objetos voladores no identificados y inteligencias no humanas, dijeron que eh, eh, podría haber una relación entre el metamaterial y otorgarles conciencia artificial que podría interactuar con nosotros, ¿no? Si bien entidades biológicas no podrían hacer estos viajes tan largos por el universo para poder toparse pues con seres inteligentes, sí lo podrían hacer máquinas. Entonces por ahí también podríamos enlazar todo este tema porque es sumamente interesante, ¿no? Vamos a ver que de aquí a un futuro estos metamateriales, materiales exóticos con capacidades totalmente distintas, bueno, la ciencia les va a poder otorgar algunas características, ¿no? Entonces, por ahí, quién sabe, otorgarles, pues, inteligencia artificial y bueno, me imagino que en el futuro también se podrá desarrollar una conciencia sintética que podría estar ligada, pues, con estos aparatos, ¿no? Y sería cuestión de analizarlo y pensarlo un poco, ¿no? Suena súper interesante, futurista, pero súper interesante. O por qué no pensar en alguna suerte de faro por el cual guiarse para realizar el viaje mental, ¿no? El Claro, viaje de conciencia. claro, sí. ¿Por qué no pensar en una suerte de imán o de faro posta para poder encontrar un lugar en el espacio y en el tiempo al cual aferrarse para realizar el viaje? También podría ser eso. Claro. O la misma energía, ¿no? Transformada, mutada, que podría tener este tipo de capacidades, ¿no? Es increíble. Está Sí, interesante. A mí me sí, sí, sí. quedó dando vuelta. Claro, el camino sería mejor trasladar, operar con fenómenos de la conciencia más que máquinas, ¿no? Claro. Yo creo que por ahí andaría el camino. Me recordaste los experimentos de Roger Penrose y Hameroff, cuando logran descubrir los microtúbulos en las neuronas que se comportaban bajo la ley de la física cuántica. Ahí tenemos el tremendo salto, significa que aquí tenemos todo. Dentro está la gran máquina que nos Exacto. puede permitir darnos tremendos saltos o darle forma a cosas que mucha gente vive en esta experiencia, pero porque no tenemos la educación simplemente la desechamos, le dejamos la anécdota o no le damos la cabida. Pero yo creo que es Tal cual. interesante eh, volver a los onironautas, más que los astronautas, onironautas. Así es. Hace mucho tiempo un buen amigo, y todavía no entendía lo que me quería decir, Alex Gionetti, me dijo en Ay, un programa, Alex me dijo en un programa, el futuro de la investigación es la investigación psíquica.
Y justamente me dijo, los onironautas son los que necesitamos, no los astronautas. Y me acabas de hacer acordar a eso, Rodri, ¿eh? ¡Qué buena! Fue profético ahí, gran Alex. Qué grande, Alex. Un saludo muy grande, si está viendo. Queremos recibir tu señal. Estas son nuestras vías de comunicación. Ya estás recibiendo la señal. Ciencia y misterios.